Bueno, el tema para hoy es, mire, hay un estudio interesante que se ha realizado recientemente en Estados Unidos relacionado a la enfermedad celíaca y la infertilidad. La enfermedad celíaca es una enfermedad que cada vez se ve con más frecuencia, no probablemente porque haya más enfermos celíacos, sino porque hay mejores métodos de diagnóstico. Y aparte hay una gran variedad de esta misma enfermedad. El advenimiento del estudio serológico de los anticuerpos que se producen en esta enfermedad ha hecho que el diagnóstico sea más certero y que se hayan diagnosticado casos que antes pasaban como cualquier otro tipo de patología digestiva. Digamos, es muy frecuente en estas pacientes, se dan cólicos intestinales, meteorismo, distensión abdominal, diarreas, a veces también hay crisis de estreñimiento, náuseas, y es una enfermedad que está más frecuentemente en Europa, en Medio Oriente y en el norte de África, pero no se sabía muy bien cómo era la distribución en el resto de los países. En Estados Unidos en estos lugares se había visto que había cierta tendencia como que las mujeres que tenían enfermedad celíaca tenían más dificultades en los embarazos, tenían más dificultades para embarazarse, tenían un mayor índice de abortos y tenían niños con nacimientos prematuros o con bajo peso. Esto se había visto sin que se haya hecho ningún estudio que lo pudiera confirmar, y como yo decía al comienzo, recientemente en Estados Unidos se realizó un importante estudio para ver qué pasaba de este lado, ¿no es cierto?, qué pasaba en Occidente comparado con estos países donde hay mayor cantidad de enfermedad celíaca por cuestiones étnicas. Se vio que, se hizo un estudio donde, por supuesto, debían ser esterilidades sin causa conocida, pacientes que habían sido estudiadas exhaustivamente, la pareja había sido estudiada exhaustivamente y no se conocía la causa de su esterilidad o de su infertilidad. Se habían realizado pruebas para ver cómo estaba la calidad del ovario, ¿no es cierto?, lo que se llama reserva folicular del ovario, se habían realizado pruebas hormonales, se habían realizado estudios para ver la permeabilidad de las trompas, que no estuvieran obstruidas las trompas, o sea que la mujer ovulara, que no tuviera ningún tipo de problemas en cuanto al transporte del óvulo y del espermatozoide, que su pareja tuviera un espermograma normal y que hayan pasado más de 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo y esta mujer no se haya quedado embarazada. Bueno, se vio que en aquellas mujeres que se le realizó estudio a estas mujeres que no tenían, ninguna causa conocida de esterilidad, se realizaron estudios para ver si podía existir algún tipo de enfermedad celíaca. Se realizaron las pruebas de serología para diagnosticar enfermedad celíaca. Esta enfermedad celíaca, que en el común de los pacientes se calcula que está en el 1%, o sea que el 1% de la población tiene algún tipo de trastorno de esta enfermedad celíaca, se vio que en aquellas mujeres con esterilidad sin causa aparente, cuyos estudios eran absolutamente normales, pero por más de 12 meses no se había quedado embarazada y que se le realizaban estos estudios para enfermedad celíaca, el 6% presentaba anticuerpos positivos, a diferencia del 1% de aquellas mujeres de la población común, normal, que no se estaba estudiando por esterilidad. Y se vio también cuando se hace el tratamiento, la dieta adecuada, porque estas pacientes presentan, una intolerancia al gluten que está en el trigo, la avena y centeno. Entonces, en estas pacientes se realizó tratamiento evitando el gluten y la mayoría, antes del año, quienes tenían esta dificultad, se embarazaron. Esto, si bien no es una cosa para, como para decir, bueno, las esterilidades sin causa aparente son producidas por enfermedad celíaca, pero es interesante tenerlo en cuenta, fundamentalmente en aquellas pacientes que tienen algún síntoma que nos puede hacer pensar en esto. Una paciente que que no se embaraza, tiene sus estudios para esterilidad de los estudios comunes que nosotros realizamos normales, y que sumado a esto es una paciente que tiene distensión abdominal, que se queja de meteorismo, que tiene crisis de diarrea, que tiene intestino irritable, o sea, colon irritable, lo que se llama, ¿no es cierto?, que también se conoce como
intestino irritable, en estas pacientes sería conveniente hacer estos estudios o derivarlo al gastroenterólogo para tener una duda menos, ¿no es cierto? En aquella paciente, insisto, no todas las pacientes que, digamos, no es como para incluir en el estudio de la esterilidad el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero sí en aquellas pacientes que tienen todos los estudios que nosotros realizamos para esterilidad normales, que tiene una pareja con un espermograma normal, que lleva más de 12 meses sin poder concebir, a pesar de estar todo supuestamente bien, sumado a que tenga algún síntoma de tipo digestivo, sería conveniente realizar estudios para enfermedad celíaca.